Cristo es el Señor. Amén. Filipenses 3. Ya hemos escuchado, ya hemos hablado de estas escrituras, pero nos hace bien volver a leer, volver a recordar. Filipenses 3 inicia el apóstol Pablo, inicia con un llamado a gozarnos en el Señor. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. No en las circunstancias, no en las situaciones, sino en el Señor. Qué difícil es como cristianos gozarnos, ¿no? Gozarnos. Por ahí somos más tendientes a mirar la circunstancia, a mirar la situación que estamos atravesando, sea de enfermedad, sea económico, y es más fácil por ahí quejarnos, ¿no? Pero el apóstol nos inicia diciendo en este capítulo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y es un deber para nosotros como cristianos cultivar este gozo. Y no es un gozo que es momentáneo, que es alegría de algo pasajero, sino es el gozo del Señor que permanece. El gozo del Señor, dice otra escritura, que es nuestra fortaleza, ¿sí? Que podemos estar atravesando situaciones difíciles, pero nuestro corazón está confiado en el Señor con gozo, con fortaleza. Y esta es la invitación que nos da el apóstol a gozarnos en el Señor. En el Señor. No por el Señor, ni con el Señor, sino en el Señor. Amén. Y dice, sigue diciendo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. La carta a los filipenses era oportuna porque ellos estaban sufriendo persecución. La iglesia de Filipenses estaba sufriendo persecución, y el apóstol le dice que para él no es molesto volver a recordarles las mismas cosas. ¿Por qué? Porque para ellos era seguro. ¿Seguro en qué? Seguro en que les iba a ayudar a caminar como cristianos en ese tiempo de persecución, en ese tiempo de amenazas que sufría la iglesia. Por eso el apóstol le dice que no es molesto, les asegura que no le molestaba recordarle las mismas cosas. Y les aconseja y les recuerda también cómo él rechazó todo lo que él poseía, toda confianza en la carne por amor a Cristo. En el versículo 7, vamos a ir al versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Él eligió, él decidió estimar como pérdida las cosas que eran ganancias. Y él tenía mucho. La hermana Sabina nos mencionó el martes anterior todas las cosas de la cual este apóstol, este hombre, podía jactarse. Tenía mucho, intelectualmente tenía mucho en cuanto a su nacionalidad, tenía mucho en cuanto a la moral, tenía mucho en qué jactarse. Pero él decidió tomar esto como pérdida para darle lugar a lo más importante, al amor. Dice acá, por amor de Cristo. Él decidió por lo más importante. Y sigue en el versículo 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué palabras más fuertes del apóstol decir:
Todo lo tengo por basura. Qué declaración más fuerte. Lejos estoy yo de hacer una declaración como esta, de decir todo lo que viví es basura, pero Él lo hizo. Y mostró qué tan insignificantes, qué tan inútiles eran esas cosas que para Él eran ganancias. Y podemos decir que el apóstol era lo mejor de lo mejor. Tenía todo el conocimiento, era fariseo, tenía el respaldo de autoridades importantes. Él podía jactarse de lo que tenía, pero todo eso para él fue pérdida, fue basura, fue escoria, dice otra versión. Y esta declaración del apóstol no fue de recién convertido, no fue del primer amor. Esta declaración no fue en la comodidad de su hogar, calentito, rodeado de sus seres queridos, diciéndole, hay que seguir adelante, Pablo. Esta declaración fue en una prisión en Roma. Esta declaración fue con padecimientos, con sufrimientos, con rechazo, con menosprecio, con amenazas. Y aún él así podía decir, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Aún así, en la situación en la que él estaba, él pudo decir, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Como pérdida. Y esa evidencia de ese amor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hacía una desaprobación de las cosas que para él eran ganancia por la aprobación de este Cristo. De este Cristo. Amén. Y aún así, este apóstol decía que valía la pena conocer a Jesús. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo demás no me sirve. Me sirve el conocer a Jesús. Me sirve el tener a Jesús. Decía que lejos estamos nosotros de hacer una declaración así, ¿no? Hemos escuchado a veces hasta que la gente usa una mala expresión de decir, bueno, cuando yo no era cristiano las cosas me iban mejor. Tenía más amigos, mi familia me invitaba a los cumpleaños. Podemos incluso en esas mínimas cosas no tener por basura o por pérdida, sino viéndolo como, bueno, ahora que soy cristiano, todos me rechazan. Ahora que soy cristiano, todos me desprecian. Pero el apóstol nos muestra acá que todo lo que él tenía y él tenía, para él fue basura. Y lo que hizo evidente ese cambio fue el encuentro verdadero que él tuvo con este Jesús. Sabina nos contaba el martes pasado cómo es que fue ese encuentro y esa revelación cambió en él, cambió el corazón, le cambió esta revelación del Señor de la gloria, cambió lo que había en su corazón. Él tenía todo lo que podía llegar a querer porque era un hombre reconocido. Incluso él creía que estaba sirviendo al Señor. Él pensaba que su servicio era para Dios. Él pensaba que la iglesia era el mayor enemigo, que Jesús era el enemigo de Israel. Entonces él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Él pensaba que era este gran defensor de la fe, hasta que tuvo que encontrarse con Cristo, hasta que tuvo que ver en la luz su vida, cómo él estaba. Dice, seguimos hablando
en el versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Dice, en el versículo 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Él pudo ver sus justicias, como dice Isaías, como trapos de inmundicia. Él pudo ver que su propia jactancia no era válida delante de este Cristo. Él pudo ver cómo lo que él pensaba que hacía bien estaba en contra de lo que realmente tenía que hacer. Por eso es que vemos acá que él sigue diciendo a fin de conocerle. Él quería conocer a este Jesús, a fin y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Acá vemos esto lo que el apóstol Pablo encontraba, el beneficio de conocer a Cristo, la justificación que él encontraba en conocer a Cristo, el ser apto para, no porque lo merecía, no por quién era él, sino porque Cristo lo justificó. Y acá vemos en estos versículos, en el 7 y en el 8, vemos también cómo se hace real la parábola de Jesús, la enseñanza de Jesús del tesoro escondido, de la perla de gran precio. Dice que el tesoro escondido que alguien halló, dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese lugar donde estaba ese tesoro. Y la perla del gran precio, un mercader que buscaba perlas, encontró la perla preciosa y vendió todo lo que tenía para tener esa perla. Así se asemeja a este reino de los cielos, este Jesús que nosotros tenemos en este día, ese valor que tiene. Y en el versículo 12, que es el versículo que quiero que podamos ver en este día, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Podríamos considerar, leyendo las Escrituras, que el apóstol Pablo había llegado a una perfección espiritual, pero él no descansaba en esos logros personales que él podía haber tenido. Podía él ser un ejemplo de conocimiento, un ejemplo de evangelismo, de fe, de misiones. Tenía mucho por jactarse. Pero dice acá, prosigo. Pero no es un seguir por seguir. Dice que prosigue por un objetivo. Y el objetivo es por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir en esta escritura significa tomar, agarrar, prender, enganchar, alcanzar, atrapar, aprisionar, pescar. Dice acá como un juego de palabras, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Inició reconociendo que Jesús le alcanzó a él primero. Y Jesús, al alcanzarlo a él ahora sigue para ver si puede alcanzar por el motivo por el cual Jesús lo alcanzó primero. Usted y yo no estamos por casualidad en este lugar. Hay un propósito del Señor. A veces tenemos una mala expresión de decir, cuando yo encontré a Jesús. Y no es cierto eso, porque Jesús nos encuentra a nosotros. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Jesús nos encuentra a nosotros.
Y nosotros debemos encontrar el motivo por el cual Jesús nos encuentra. Por eso es que estamos en este lugar, tratando de entender sus propósitos, tratando de entender sus planes, tratando de entender lo que Él ya pensó para usted y para mí en este tiempo. Y Cristo nos encontró. Y quizás este mal concepto de pensar de que nosotros encontramos a Cristo, muchas veces lo trasladamos, como pensando, como nos decía el pastor el fin de semana, como pensando que nosotros venimos porque estamos haciéndole un favor al Señor. A ver, en el momento, yo lo encontré al Señor, ahora tengo que servirle, tengo que amarle. Y realmente no nos muestra esto el apóstol, nos muestra algo totalmente diferente. Él fue alcanzado por Cristo como usted y yo fuimos alcanzados. Pero ahora debemos alcanzar el motivo por el cual fuimos alcanzados. Parece un trabalengua, pero usted me entiende, ¿no? El Señor lo alcanzó a usted. Pero ahora usted debe alcanzar el motivo por el cual el Señor lo alcanzó, por el cual el Señor trajo salvación a su vida, trajo salvación a su hogar. Debemos encontrar ese motivo, encaminarnos, y este era el objetivo de Pablo. El objetivo de Pablo no era seguir por seguir. Podríamos haber pensado, bueno, ya está, Pablo tenía toda la madurez espiritual, había sufrido padecimiento, había sufrido encarcelaciones, lo habían maltratado, listo. Él podría haber sido fácilmente una persona que solamente escribía cartas y ordenaba las cosas, pero él aún así seguía avanzando. Y Pablo nos muestra esto, que el objetivo era centrarse en los propósitos que Jesús tenía con él, que Cristo tenía con él. Y él, lo sabemos, él era un instrumento escogido, como es usted y como soy yo, en las manos del Señor. Instrumentos escogidos. El versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo también acá hay una cosa que nos dice que nos ayudaría a nosotros como cristianos a hacerlo. Dice acá: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Qué difícil es para nosotros olvidar lo que está detrás. Y lo que está detrás, hermanos, ya no nos sirve. Lo que está detrás ya pasó. Él dice acá: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Él dejó sus relaciones pasadas, dejó sus recuerdos, dejó sus fracasos, dejó sus renombres, todo eso lo dejó atrás. ¿Para qué? Para extenderse a lo que está adelante. Y él lo dejó atrás porque muchas veces las cosas que están detrás nos distraen y no podemos ver lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Si nos enfocamos a lo que está detrás, nos distraemos de lo que hoy el Señor nos quiere dar. Y una de las cosas que él hacía, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es muy parecido a la escritura que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El pasado es algo que nos estorba, que nos detiene. Es algo que hay un estudio que dice que el cuerpo camina hacia donde está puesta nuestra mirada. Si yo estoy mirando para allá, mi cuerpo se dirige hacia allá. Si yo miro para allá, mi cuerpo se va a dirigir hacia allá. Ahora, si miramos a Cristo, podemos dirigirnos hacia Él.
Pero si miramos el pasado, es difícil que podamos mirar lo que Cristo nos tiene para dar. Y Él dice acá que extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es el llamamiento en sí mismo. Y no solo es el llamamiento, sino que el que nos llama también es supremo. Él lo menciona como el supremo llamamiento. Y el que nos llamó a usted y a mí es supremo, es altísimo, es enorme, es superior. A veces, ¿cómo nos gustaría tener, ¿no?, un contacto de alguna gente importante que nos llame de vez en cuando? Que de algún famoso, no sé, tener un contacto en el teléfono, pero tenemos a este supremo que nos da este llamamiento supremo. Usted y yo tenemos un llamamiento supremo. Amén, amén. Póngase contento porque es una buena noticia. No lo está llamando un hombre, lo está llamando el Señor. Es un privilegio. Amén. Amén. El premio es esta oportunidad de poder servir al Señor, de poder trabajar para el Señor, de poder entregar nuestras vidas a este supremo, a este superior, a este enorme, a este altísimo. Y viene este llamamiento de lo alto, es digno, es glorioso. Vale la pena extenderse a lo que está delante. Así lo dice el apóstol, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este supremo llamamiento es solamente en Cristo Jesús, en nadie más. Usted no lo va a encontrar en ningún otro lado, solo en Cristo. Por eso podemos decir que tiene suma importancia el encuentro que tuvo Pablo con este Jesús y el encuentro que nosotros debemos tener con Jesús. La revelación de Cristo debe hacerse real en nuestras vidas, porque es ahí cuando nosotros vamos a darle valor a este llamamiento supremo. Nosotros le vamos a dar el lugar que le corresponde a este Jesús. Pablo nos exhorta acá en el versículo 13, dice, hermanos, en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nos habla de la unidad que provoca este Espíritu Santo en los creyentes. Todos nosotros estamos en esta carrera. Todos nosotros estamos dentro de este supremo llamamiento. Es una invitación continua de parte del Señor para vivir para Él. Y no solo es importante tener presente la meta en esto, porque el apóstol Pablo en otras escrituras lo describe como una carrera, ¿verdad?, en la cual todos llegan. Y nosotros, usted y yo, vamos a llegar a la meta si nos aferramos a la meta y a todo lo que implica seguir esta meta. Hermanos, cuando venga el desánimo, usted acuérdese cuál es la meta. Cuando venga la opresión, usted acuérdese cuál es la meta. Cuando usted cometa un error, cuando yo cometa un error, acordémonos cuál es la meta. La meta es Cristo. La meta es estar dentro de este supremo llamamiento. No es un llamamiento normal, no es algo que podemos decir, bueno, hoy sí, mañana no. Si usted y yo fuimos encontrados por Jesús, nuestras prioridades deben cambiar.
porque eso es lo que provoca un encuentro verdadero con el Señor. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de conducirnos, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de enfrentar las situaciones. Todo cambia por este encuentro. Jesús es nuestra meta. No debemos detenernos en esta carrera, ni siquiera para tomar impulso, como escuchamos. No hay que detenerse. Si usted le erró al camino, vuelva al camino que es y siga adelante. Pero no se detenga, no nos quedemos. Si usted se ha aferrado a estas promesas, si usted se ha aferrado a este Cristo, no vuelva atrás. No vuelva atrás, siga hacia adelante, porque sigue la Escritura diciendo, y tiene como título, Nuestra ciudadanía en el cielo. Porque tenemos que recordar por qué motivo es que usted y yo estamos en este lugar. Estamos escuchando y estamos siendo exhortados por la palabra a servir al Señor, porque de la misma manera que lo hacemos acá, hermanos, es que vamos a estar en el cielo. Usted va a ir al cielo a servir al Señor. Usted va a ir al cielo a cantarle al Señor. Usted va a ir al cielo a vivir para el Señor. Acá solamente estamos disponiendo nuestros cuerpos y nuestros corazones a hacerlo, pero el llamado principal es que nuestra ciudadanía está en el cielo y que Jesús es nuestra meta. Y dice acá en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, en fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Acá da esta escritura y menciona a personas que solo piensan en lo terrenal. Nosotros como hijos de Dios debemos tener presente que, como dice acá, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestros planes ya no son importantes, nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros sueños. A veces pretendemos que el Señor bendiga nuestros sueños, nuestras metas, pero no queremos incluirlo a Él en lo que nosotros estamos pensando. Y el objetivo, la idea es que Él nos incluya en sus propósitos, en su camino, es que nosotros podamos servir como realmente Él está esperando que nosotros le sirvamos. Y dice acá que el fin de esta gente es perdición. Pero nos dice en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El capítulo 4 dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esta carta de Filipenses, toda la carta es buena y podemos leerla en algún momento, pero podemos encontrar estos consejos que el apóstol Pablo nos deja de cómo un cristiano tiene que asirse de Cristo, de lo que por el motivo por el cual Él nos llamó. Nosotros debemos buscar ese motivo y servir al Señor, olvidando, dice, lo que queda atrás, olvidando la ofensa, olvidando nuestra vida pasada, olvidando los pecados, olvidando todo lo que queda atrás, seguimos hacia adelante.
y este nos va a llevar a este supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, animémonos en este día, porque este llamamiento supremo nos lleva a tener esta ciudadanía en el cielo. Si usted hoy decide por Cristo, usted también va a ser hallado en Él, va a ser justificado, va a ser perdonado, y el Señor le va a mostrar cuáles son los propósitos por el cual Él lo llamó. Hay que seguir adelante, no desanimarnos y buscar lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Amén. Los invito a que podamos orar. Señor, te damos gracias en este día, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra que nos anima a saber que tú estás interesado en nosotros, Señor. Que tú nos has encontrado, Señor, que tú has limpiado nuestros pecados, que tú has sido fiel, Señor, en restaurar nuestras vidas, que tú has sido fiel, Señor, y seguirás siendo fiel en esta carrera que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor, a tener en nuestro corazón tu vida, Señor, como prioridad en nuestras vidas, Señor. Que, Señor, el conocimiento de tu persona, Señor, pueda ser real en nuestras vidas en este tiempo, Señor. Que tú te reveles a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Que tú obres, Señor, que tú traigas libertad a los corazones. Que tú traigas, Señor, renuevo, Señor. Si hay aflicciones, si hay angustias, Señor, tú eres el único que puede obrar en lo profundo del corazón. Tú eres el único que puede sanar, Señor. Eres el único que puede transformar. Eres el único que cambia, Señor, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, Señor. En el nombre de Jesús, trae libertad a las mentes, Señor. Trae salvación en esta hora, Señor. Que podamos encaminarnos en tus propósitos eternos, Señor, en lo que tú has pensado para nosotros, dejando de lado, Señor, todo lo que nos pesa, todo lo que nos estorba, Señor, y siguiendo, Señor, este llamamiento, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú nos ayudas, Señor, porque encontramos el gozo en tu presencia, porque encontramos la fortaleza, Señor, en ti, porque tú eres el que nos enseña a caminar, Señor, como a ti te agrada. Tu palabra, Señor, nos enseña que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Obra en los corazones, obra en las mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.